¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Y hoy con un entrevistado que la verdad es un lujo tenerlo en nuestro canal, porque no solo es uno de los fundadores del Conjunto Nacional Inti Illimani, sino que un hombre ligado a la cultura, un hombre ligado a la realización cultural y que lamentablemente en el último tiempo también ha estado ligado al tema del Parque Cultural Valparaíso, del cual fue exdirector. Me refiero a Jorge Coulon. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión para conversar de esto. Hola. Y otras cosas más. Porque sin duda, como lo señalo, es un lujo tenerlo acá porque se habla de Inti Illimani y inmediatamente el apellido Coulon, ¿no es cierto?, es parte de esto. Pero últimamente ha estado ligado a esta noticia y es por eso que queremos aclarar con usted, conocer un poco qué siente con estas acusaciones cruzadas, incluso donde su apellido ha sonado bastante. Me refiero a esta situación de la deuda o el déficit que tendría de 1.500 millones de pesos, ¿no es cierto?, el Parque Cultural de Valparaíso. ¿Por qué se ríe cuando escucha esta deuda, Jorge? Bueno, por una parte, pues, quiero agradecer esta invitación y las conceptuosas palabras. Mi apellido sonoro de cualquier manera, digamos, suena en cualquier caso. Pero más que río me produce una cierta desazón el hecho porque se está tratando de instalar un tema y se tira, y creo que con una irresponsabilidad muy grande, una cifra que es absolutamente desproporcionada. Es una cifra absolutamente absurda, porque yo creo que más que preguntar qué pasó con esos 1.500 millones, a mí me gustaría saber de dónde salieron, si el parque nunca ha manejado esa cantidad de recursos. Usted fue director por 2 años. Sí. ¿Qué recursos se maneja? Porque aquí se habla de que este déficit tiene que ver con recursos que aporta el gobierno regional. No. Es que hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación, por eso que es bueno conversar. Y estas cosas se hacen sobre la base de desinformación. Yo me esperaba con el cambio de gobierno que hubiera una cosa así, pero nunca me esperé que fuera tan fuera de la realidad, digamos. Quiero aclarar también que yo dejé de ser administrador en agosto del año pasado, o sea, ya casi 9 meses, y no había ninguna situación descontrolada en el parque. Me parece que eso es importante decirlo también. Pero quiero aclararle, el parque tiene una glosa presupuestaria del presupuesto nacional. Y esa glosa presupuestaria la administra el ahora Ministerio de las Culturas, que antiguamente era el Consejo para la Cultura y las Artes. Y esa glosa es de 1.140 millones anuales. De ese presupuesto, el parque gasta aproximadamente 900 millones, voy a dar cifras, pero son todas cercanas, digamos. Más o menos 900 millones gasta en sueldos y en mantención del parque, digamos, aseo, seguridad, agua, luz, todo lo que significa la manutención. O sea, el parque del presupuesto que recibe del gobierno administra más o menos unos 14, 15, alrededor de esos millones de pesos al mes. Y con ese presupuesto, que es muy bajo para la actividad que el parque hace, que funciona 360 días en el año, del lunes a domingo sin parar, lo hace con gestión propia. Con autogestión. Con autogestión. Ahora, para que desaparecieran esa cifra, que repito, es una cifra absurda y muy irresponsable, porque se ha echado a correr con no sé por qué ni de dónde salió, habría que haber pasado 8 años dejando sin un peso al parque para funcionar, digamos. Y yo administré el parque 2 años y no me habría alcanzado ni lejanamente a llegar a esa. Ahora, ¿cuántos funcionarios trabajan en el parque? En el parque, durante mi administración, iban a trabajar 44 funcionarios, también aproximadamente, porque hubo gente que fue, gente que llegó. Ahora, ¿por qué dice usted que hay una inversión, quizás un tema político de por medio? ¿Hay una situación más que todo de carácter político que de carácter realmente técnico? Yo no he querido entrar en este juego de atribuir intenciones. Me he cuidado mucho también, y quiero que esto sea muy claro, de referirme en ningún término y en ningún momento. Yo desafío a cualquiera que me referirme a la gestión del director anterior o a la gestión de la actual directora. Me parece que es una cuestión de mínimo respeto. O sea, además, echarle leña a este fuego no creo que favorezca ni al Parque Cultural, ni a los artistas que allí trabajan, ni a la ciudad de Valparaíso, ni a la región.
Pero es por eso que hemos querido conversar con usted, Jorge, porque sin duda se escuchan muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero Sí. yo creo que es bueno tener la posibilidad de conversar con alguien que de alguna manera estuvo vinculado al parque y que su apellido lamentablemente ha aparecido ligado a esta situación. Sí, bueno, hay que decir, yo soy una persona pública, fui candidato A a concejal. diputado, fui candidato a diputado en la última elección, hice en las últimas dos elecciones he sido candidato además por el Partido Comunista, entonces yo podía, podía esperar que hubiera algún tipo de, de intento de este tipo. Ahora, desde el punto de vista de cuántos recursos se destinan, usted dice que pues depende específicamente del ministerio. Pero el gobierno regional, No, es de una glosa una glosa del presupuesto nacional. del presupuesto Se nacional, discute perfecto. en el Parlamento cada año con el presupuesto de Chile. ¿Y por qué surge esta situación de que se señala como que hubiese dineros que se destinan desde el gobierno regional? Por ignorancia o por mala fe. No hay dinero no que lo se... sé. No, durante mi administración no hubo ningún tipo de aporte, cero aporte de parte del gobierno regional. Tratamos de que lo hubiera porque la verdad es que el parque funciona muy ajustado de recursos. De hecho, el déficit que hay, que no tiene nada que ver con esas cifras. Hay un déficit, ¿no? Sí, se originó por una contencioso con el sindicato, que justamente reclamaban de que los primeros 4 años de funcionamiento del parque no se trabajaron sin contrato de trabajo, con contrato a honorario, por lo tanto no se le habían pagado las cotizaciones previsionales. Entonces eso era un monto muy alto, se negoció con ellos y finalmente se llegó a un acuerdo que quedó totalmente fuera del presupuesto, digamos. Y ese era un déficit en torno al final, entre todo como de 100 millones que mientras yo fui el director general se negoció con un préstamo del Banco del Estado que se pagaba con recursos propios, que es otra cosa que también no existía antes y que empezamos a generar durante el periodo en que yo fui director ejecutivo, digamos. Se siguió pagando En eso combinación, y tengo que normalmente. decirlo también, ¿Sí? con el directorio, porque siempre hubo una colaboración estrecha y el directorio ha tenido y tiene un papel importante en la administración del parque, en el sentido positivo lo digo. Claro, pero que- eso es bueno, Jorge, que eso es bueno aclararlo, porque claro, todo como ocurre, ¿no es cierto?, en muchas instancias va dirigido a veces a una persona, que es la cabeza. Claro. Pero hay un directorio. ¿Cómo es la estructura en este caso del Bueno, parque? ¿Cómo funciona? ¿El director tiene la potestad suficiente como para tomar determinaciones unilaterales, digo, y decir, esto se hace y esto no se hace? No en el caso del parque, por dos razones. Por la historia que tenía el parque. Todos sabemos que tiene una historia, fue un parto doloroso, digamos, Sí. porque ese es un espacio que conquistaron los artistas, que conquistaron la ciudadanía del Paraíso. Y creo que lo va a reconquistar nuevamente. Entonces habían equilibrios ahí en el directorio y finalmente el directorio de asociación del Parque Cultural está formado por 3 representantes del gobierno regional, del intendente, 3 representantes de una asamblea ciudadana, asamblea de socios del parque, un representante del ministro de Cultura, que es el presidente del directorio, un representante del Consejo Rector de Valparaíso y un representante del alcalde. Esos son los 9 directores, de los cuales el representante del ministro es el presidente del directorio. Entonces, este directorio, que es el que me contrata a mí, digamos, que el que contrata al director ejecutivo, tuvo una participación preponderante en toda la situación previa, además de la situación previa a que yo llegara. O sea, desde la renuncia llamémosla renuncia, bueno, la salida del director anterior y mi llegada hubo un interinato de 9 meses. Entre mi salida y la llegada de la nueva directora ejecutiva hubo un interinato de 4 meses y medio. Entonces, esas cosas, claro, son... Claro.
son matices que, no, y eso indica eso indica que no el se directorio, considera. claro, porque eso indica que el directorio, ¿no es cierto?, de alguna forma se toma un tiempo como para elegir la persona, o eso es lo que da la impresión. Sí, sí, y yo creo, sinceramente, yo trabajé muy estrechamente con el directorio y tengo que decir que eran personas extraordinariamente dedicadas al parque, interesadas y gente que trabaja absolutamente ad honorem. Ahora, ¿con qué se encontró usted cuando llegó, Jorge? Porque como usted dice, hubo 9 meses, no sé si itinerato antes, pero ¿con qué realidad se encontró en el parque? Bueno, yo me encontré con una realidad tengo que decir, con una posibilidad de hacer muchas cosas. Con esto no quiero decir que no se haya hecho, que no se haya hecho nada antes, pero había habido una administración, incluido el periodo del director anterior y los 9 meses de interinato, de mucho temor a abrirse a la ciudad. Entonces, uno de los motivos, creo, por los que yo fui elegido, además en un concurso público, no fui nombrado a Dios, sino que Otro dato importante. es un concurso público del cual participaron más de 60 personas, que también es un dato importante. Una de las misiones que se me encargaron a mí fue la de abrir el parque a la ciudadanía. ¿Qué te digo? Algunos detalles, no sé, el parque de alguna manera seguía siendo un lugar donde nadie se atrevía a entrar, había un sistema de control que era bastante intimidatorio, incluso yo planteé la idea de cambiar los uniformes de los guardias porque eran demasiado parecidos a los de gendarmería, seguía de alguna manera. Seguía con lo mismo, claro. Claro, entonces... Y el parque es una instalación que tiene Valparaíso de nivel realmente internacional. Entonces también el desafío interesante de ese parque, que yo espero que se retome, es de que Valparaíso tenga un espacio que ocupe este espacio de primer nivel, no solo en la región, digamos, y no solo para la ciudad de Valparaíso, sino a nivel internacional. Sin duda, también, uno claro. que ha tenido la posibilidad de estar en otros países, ¿no es cierto?, otras ciudades, se da cuenta que, por ejemplo, muy cerca nuestro, en Mendoza, en Argentina, hace un par de años construyeron un centro cultural, no sé si lo conoce, extraordinario, Sí, donde claro. incluso este verano llegó una exposición de Guayasamín sin ningún problema, abierto, muy parecido quizás en lo que se refiere a la infraestructura, en otra distribución sí a lo que es este parque. Entonces, muchas veces no se valora lo que uno tiene y en este caso siento yo, y concuerdo plenamente con usted, que en Valparaíso no se valora esta instalación del parque cultural para nada. En absoluto. Mira, nosotros cuando yo salí estábamos viendo la posibilidad, no sé en qué está, y yo espero que se concrete, de una exposición de Gaudí, que sería la primera exposición de Gaudí en Sudamérica. Y creo que ese tipo de cosas, junto con prestar servicios al arte local y todo, son para las cuales una inversión tan grande como la del parque es tan destinada, digamos. O sea, Valparaíso realmente tiene que ubicarse a la altura del prestigio que tiene en el mundo. Exacto. Jorge, ¿cómo se sintió cuando lo citan al Congreso, a la comisión investigadora, porque se crea una comisión, ¿no es cierto?, para ver este tema? También aquí hay una exageración. ¿También hay exageración? También hay una porque exageración. los titulares decían, ¿no es cierto?, Jorge Colón fue a la comisión investigadora. No hay una comisión investigadora y fuimos invitados a la comisión de Cultura. ¿Ya? A una sesión tan normal que hemos tenido que escuchar todo el acta normal y todo, y además se me aclaró por parte del presidente de la comisión que era una invitación y no una citación. O sea, si se le aclaró por algo es porque también existía, ¿no es cierto?, esa disyuntiva. Sí, no, pero mira, yo quisiera, no sé cómo hacerlo, porque en Chile estamos tan enfermos que no es bajarle el perfil, porque la situación actualmente del parque es complicada, los trabajadores están sin sueldo, se tomaron el parque. Exacto, se lo tomaron en la última hora. Lo cual a mí me parece, digamos, no lo celebro porque es triste que esto suceda, digamos, pero me parece que una presencia de la ciudadanía que diga, bueno, que recuerde cuál es el origen de por qué tenemos el parque cultural y no tenemos ahí un complejo habitacional. A mí me parece eso extraordinariamente importante. Fue la gente, fueron los artistas, fueron los vecinos los que impidieron que la cárcel se transformara en un emprendimiento inmobiliario. ¿Y cómo se sintió estando justamente en la comisión? Mira, yo me siento bien porque estoy súper tranquilo respecto de lo que hice.
y respecto de alguna responsabilidad, no creo, y si la tengo, bueno, estoy dispuesto a asumirla, digamos, no tengo ese problema. Pero me sentí tranquilo. Lo que me preocupa es que después de una larga conversación en que se aclaran ciertas cosas, ciertos conceptos, en que el mismo intendente dice que el parque tiene un gasto mensual de 80 millones de pesos entre sueldos y mantención, sale y dice a la prensa nuevamente que hay una cifra de 1.500 millones. Entonces, no sé, pues yo ahí me acuerdo de Goebbels nomás. ¿A usted le gustaría repetir una cifra, no sé con qué objeto. ¿Sabes qué me recuerda? ¿Qué le recuerda? Yo tengo mucho tiempo en Valparaíso. Me recuerda la pelea que dimos porque no se demoliera el edificio Cousiño. Ya, sí. La Estrella lo bautizó como la Ratonera. La Ratonera, sí. Se hizo una campaña tremenda. Al final logramos sobre la hora de que lo declararan monumento nacional y lo salvamos. Y ahora es un magnífico edificio que tiene el dúo, también gracias al actual intendente. Exacto. Que tuvo y tiene una posición. Yo, cuando supe que él era el intendente, me alegré mucho por su posición respecto de Valparaíso. ¿Usted cree que está mal asesorado en este caso? Yo no sé explicarme, como te digo, yo no voy a entrar a decir, a calificar nada. Yo me atengo a los hechos. Veo que, nuevamente... En el hecho, en este caso, en los hechos. En los hechos... ¿Le dicen que está mal asesorado, que ha recibido mala información? Yo creo que él evidencia mala información, pero después de la sesión de la Comisión de Cultura, la información la tenía. Y volvió a repetir la misma cifra. Y veo que en el Mercurio y en la Estrella estamos saliendo cada 2 días. Ahora falta, no sé, que encuentren opio en el huerto del parque, o no sé, un arsenal de armas en la bodega, no sé qué falta, pero nuevamente esta cosa de instalar una cifra, de instalar una idea en la opinión pública, a pesar de que en lo concreto, no sé todavía que... Lo concreto, claro, es que hay un déficit, pero te digo más. La solución que este problema tenía, y esto te digo, a 6 meses de mi salida del parque, ya 6 meses, mucho tiempo administrativamente, era renovar y hacer a largo plazo un préstamo con el Banco del Estado que se podía pagar con recursos propios, porque no se puede pagar el préstamo con recursos, con los recursos de la glosa presupuestaria. Bueno, el día que se estaba renovando eso, sale la información de que hay perdido 1.500 millones. Naturalmente el banco... Tiro para. Natural. Entonces yo espero que con esta información, que la gente se informe y que con esta información la gente saque sus propias conclusiones. Y es por eso que hemos querido conversar con usted. No sé si tengo usted. La esperanza, no sé si va a suceder, porque también la vida me ha enseñado que... ¿Lo han llamado a conversar el intendente, por ejemplo? ¿Lo ha llamado a conversar o alguien del equipo del intendente? El día de la reunión, le hice ver, después me acerqué a él, le dije, intendente, no puede seguir repitiendo esta cifra porque se está instalando en la opinión pública una noticia que es falsa. Que nada así. Me dijo, no, ven a conversar conmigo y todo, y yo espero ir a conversar con él y voy a conversar con quien sea necesario. Y tengo que decir también que el nuevo presidente del directorio que ha nombrado la ministra de Cultura me parece una persona extraordinaria y espero también que tenga el mayor éxito. Digamos. Sin duda que dialogando. Roberto Barriga, que es una gran persona con la cual también trabajamos durante... Claro, y destacado en el tema de la cultura por mucho tiempo largo. Bueno, usted sabe que conversando hay que aclarar y arreglar las cosas. O sea, yo espero, no tengo tanta confianza. ¿No tiene tanta confianza en eso? No tengo tanta confianza. ¿Qué le dice su señora y su familia? ¿Ah? ¿Qué le dice su señora y su familia? Me hacen cariño nomás. Nada más. Sí, pues o no le dice de repente. Sí, me conoce. O no le dice, pero Jorge, de nuevo. Porque sin duda, ¿no es cierto? 2 veces candidata a concejal, otra diputada. No, tengo una familia fantástica. No, y mi mujer, o sea, no sé qué haría sin ella, pero... Cada vez que lo llamo por teléfono y no contesta ella, tengo la seguridad que lo apaña 100%. Y eso es bueno, sin duda. Sí. Bueno, otro detalle que quiero también que sirva como información. Yo asumí e hice mi administración con la gente que trabajaba en el parque. El mismo equipo administrativo, el mismo equipo directivo. No se cambió nadie, no hubo persecución, o sea, el equipo administrativo que había en el parque cuando llegué y cuando me fui era el mismo que hubo durante los 4 años anteriores. Jorge, pasemos a otro tema. Usted lo dijo, uno no reconoce, y yo eso concuerdo plenamente con usted, lo que tiene.
Valparaíso es patrimonio de la humanidad, una gran parte de Valparaíso. Con su experiencia, con sus años en la cultura, ¿no es cierto?, siendo un representante, embajador de nuestro país y de este Valparaíso en eso, ¿siente que se ha sabido aprovechar esta condición? Bueno, yo creo que desgraciadamente no. ¿Qué falta todavía? Mira, falta por una parte un convencimiento. Cuando nosotros empezamos con Ciudadanos por Valparaíso, por allá por el año 92, que fue a propósito precisamente que querían demoler el edificio Cousiño, cuando empezamos a luchar por que se respetara el patrimonio de Valparaíso, la gente en general, a nivel popular, no quería oír, no solo no tenía conciencia de eso, sino que lo que querían era hacer como Viña, que se echara abajo todo Valparaíso y se construyeran edificios. Ese era como el ideal que había. Ahora, los franceses tienen una frase que es muy importante, dice: démosle un futuro a nuestro pasado, a propósito del patrimonio. El patrimonio no es solamente una nostalgia del pasado, ni andar cuidando edificios viejos, porque al final, imagínate, el punto de vista de una persona de izquierda, casi todo lo patrimonial era la riqueza, era la casa de los ricos. En el pasado podría uno en una cosa maximalista así. No, es el testimonio de una historia, pero además es un patrimonio también de tipo económico. O sea, hay ciudades, y quiero nombrar ciudades en América Latina, porque claro, uno habla de Florencia, habla de Venecia, y te dicen, ya, pero Florencia, Venecia. Bueno, pero en América Latina tenemos Popayán, tenemos Cartagena de Indios, tenemos Colonia, en el Uruguay tenemos Quito, que es un ejemplo extraordinario. Bueno, el Cusco en Perú. El Cusco en Perú, aunque el Cusco en Perú tiene una mezcla que es extraordinaria y que creo que supera a todas las demás, y de alguna manera lo tiene también Ciudad de México, porque es una mezcla de un tesoro arqueológico y un tesoro patrimonial. Y digamos, es la conjunción de... O hablemos de Córdoba en Argentina, donde se conservan, ¿no es cierto? O Colonia en Uruguay, claro. o el mismo Quito. Colonia, Sacramento en Uruguay, sí. Claro. El mismo Quito es un buen ejemplo, y Quito es un país mucho más pobre que nosotros, y sin embargo han tenido una visión mucho más... Bueno, han tenido también otra suerte, ha tenido una historia. Nosotros nos vanagloriamos mucho de nuestra historia republicana, ellos han tenido una historia más saltona que la nuestra, sin embargo han tenido la visión de conservar una ciudad extraordinaria. Ahora, el que esté el Ministerio de la Cultura, Patrimonio y las Artes ya como ministerio en Valparaíso, ¿es un punto a favor? ¿Termina con la descentralización o falta mucho? No, o falta mucho. Bueno, del hecho que esté el Parlamento en Valparaíso, yo no sé qué le ha favorecido a Valparaíso. O sea, hasta el Parlamento sigue estando al final de la Alameda, ¿no? Les queda más lejos, ¿no? Más lejos de las rejas, digamos, pero sigue culturalmente en la cabeza de los parlamentarios y del gobierno, sigue estando en Santiago. Entonces el cambio para que haya regionalización tiene que ir mucho más allá que eso. Nos debe quedar un par de minutos para terminar esta interesante entrevista. Hablemos de Inti Illimani, no podemos dejar de mencionarlo. Sí. Lamentablemente con una mala noticia por el fallecimiento de uno de sus fundadores hace algunos días. Hoy día está de cumpleaños. Estaría de cumpleaños hoy día. Estaría de cumpleaños hoy día, sí. Fíjese, Max Berrú. Sí. Hombre, ¿no es cierto?, que tomó esta tierra como suya y que la hizo más que suya. Sí, pues bueno, además le entregó la vida. Sí. A este país y fue mi amigo de toda la vida. Fue el amigo de toda mi vida. ¿Qué viene con Inti Illimani ahora? Bueno, había un dirigente sindical italiano que le preguntaban ¿qué viene detrás de la esquina? Él decía, bueno, otra esquina. Sí, porque resulta que uno comienza a mirar, por ejemplo, están ustedes Inti Illimani, están los Jaivas. Sí, que tocamos juntos en Arica hace unos días. Y la Payún y otro grupo más que tienen una cantidad, hablemos de 50 años ya, que no es fácil conservar si se mantienen, y lo importante es que siguen teniendo público y siguen siendo, ¿no es cierto?, el gusto no solo de los más antiguos, sino que de los jóvenes e incluso los niños. ¿Cómo se logra eso? Es que yo no sé, yo creo que si supiéramos, es como tener el número de la lotería. Es como un regalo. Es cuando uno quiere componer la canción que va a vender 1 millón de discos. Si uno supiera... Pero ustedes han vendido más de 1 millón de discos.
Sí, bueno, unos 6 millones más o ¿Ve? menos. Así que podría tener la fórmula. No, porque tenemos muchísimo tiempo. O sea, la gente, lo que no sucede es el palo al gato. Lo que sucede es el trabajo, trabajo, trabajo. Y un trabajo serio. ¿Y Mal Valparaíso? que mal, mis bonos como administrador en este momento están malos, pero he administrado durante 50 años esta pequeña multinacional que se llama Inti Illimani. Usted ahí está, pues. El resultado, ¿no es cierto?, a la muestra. ¿Y Valparaíso está al final? Sí, sí, yo estoy enamorado de esta ciudad y los amores son así. De dulce y de gran, ¿no es cierto? Claro. Con problemas y también con felicidades. Claro. Jorge Coulon, ha sido un gusto tenerlo acá, conversar con usted. Creo que es bueno aclarar y es por eso que desde un principio, Ojalá. hace bastantes días, estábamos tratando, ¿no es cierto?, Sí. de concitar esta entrevista. Se dio, tuvimos la suerte que se dio y creo que ha sido muy bueno aclararlo porque es lamentable que este tipo de situaciones ocurran y que comiencen, ¿no es cierto?, a ligarse otras y que muchas veces no se conozca toda la verdad y no se conozca todo lo que está pasando. Yo le pido a la gente que se informe, no le pido que me crea a mí. O sea, bueno, ojalá me crean, pero yo creo que el grave problema que tenemos en Chile es de la información. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien. Ha sido la entrevista a fondo entonces con Jorge Coulon. Él es integrante de Inti Illimani, fundador de este importante grupo nacional y ex director del Centro Cultural de Valparaíso, el Parque Cultural de Valparaíso, que hoy está en cierta disyuntiva producto de este déficit de 1.500 millones de pesos que se ha dado a conocer. Pero que usted dice, Son aproximadamente 200 millones. ahí lo escucho. Por razones bien concretas, digamos. ¿Ve? 200 Y explicables. millones. Hasta el final, por razones concretas y explicables. Que esté muy bien usted y su familia.